Hemos llegado a la gran final de este Top 2025. Del lugar 6 al número 1. Lugar 6. Casa de adobe con estilo contemporáneo. Por Moro Taller de Arquitectura, con 596,000 vistas. Hola, buenas tardes, buenos días. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí con ustedes. Tú eres socia de Moro Taller de Arquitectura. Así es, sí. El día de hoy vamos a conocer un proyecto muy especial. Por favor, platícanos en dónde nos encontramos. Bueno, estamos aquí en Zapopan, en la zona del Bajío, y esta es una casa que tenemos un terreno de 13 por 26 metros aproximadamente, que está hecha de adobe completamente. Bueno, está hecho con son 3 módulos, el módulo central no es de adobe, pero los laterales sí, todos de piso a techo son adobe. Increíble. Cuéntame, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con adobe? Bueno, las ventajas es que te gastas menos en material, porque el material es mucho más económico. Por el sistema constructivo no necesitamos varillas, acero, esas cosas, entonces eso lo hace también más económico. Es también, pues la diferencia es que la mano de obra es un poquito más elevada porque es algo como artesanal, digámoslo así. Y entonces una compensa a la otra, pero pues básicamente podríamos decir que sí se gasta un poco menos con la construcción con adobes. Excelente. Y una de las cualidades principales yo creo que es la sensación. Es súper térmico. Ajá. Sí, la sensación que tienes en el interior y pues en el exterior también, como se puede ver, y es muy térmico el material, entonces pues eso hace que sea una casa muy acogedora. Pues vamos a conocerlas. Platícanos, ¿cómo arranca este proyecto? Bueno, este proyecto básicamente se pensó en hacerlo, como ya te decía antes, en módulos, y aquí lo padre de hacerlo en módulos fue que, pues como no se tenía la inversión completa de la casa, se pudo ir haciendo paulatinamente, y el hacerlo en módulos pues nos lo permitió muchísimo para el proyecto. Entonces íbamos terminando, el primer módulo que se hizo, no se alcanza a ver aquí, es el central, y ya después se hizo que es la fachada principal, que es poniente, y al último se hizo el tercer módulo, que es la recámara principal, que es el que tenemos en la parte de atrás. O sea, son independientes. Son independientes. Tú tienes que entrar y salir, o sea, siempre estás cubierto como por un alero o algo así, pero sí tienes que entrar y salir de las recámaras hacia el área común y del área común hacia la otra recámara. Un poquito como la casa Moriyama de Saná, ¿verdad? Más menos. Ok, entonces, a ver, para entender bien, el lote es ¿verdad? Este es el lote. Ajá. Este es el frente del lote que tiene 13 metros y tenemos 26 de fondo. Ok. Genial. Y a ver, la losa, platícanos un poquito del sistema de la losa. Bueno, la losa, al momento que se pensó en hacer en adobe, lo que no queríamos era que se viera como las típicas casitas del pueblo que son de adobe y techos inclinados. Como que queríamos romper un poquito con eso y que no fuera de que, claro, es una casa de adobe, pues tiene que tener un techo inclinado y con teja, ¿no? Entonces, pues aquí las losas son vigas de madera, con duela de madera también, y arriba se le hizo un hormigoncito de concreto que está cubierto con su ladrillo de azotea, lechareado, etcétera. Y estas losas pues tienen una ligera pendiente para el agua que reciben de la lluvia. Pero esto nos hizo que pues el proyecto no pareciera tanto cabañita de algún pueblo típico de aquí de México. Se ve muy bien. Me encanta porque se ve ligero, ¿no? Ajá, se ven muy Ajá. ligeritas, sí se ven muy ligeritas, y también en el proceso de construcción, pues es que es muy sencillo, ¿no? O sea, empiezas a tirar tus vigas de madera, a enduelar y ya las personas, pues rápido ya pueden estar caminando allá arriba para ir con el siguiente paso que se tiene que hacer de la losa. O sea, es un sistema también, pues rápido. Y algo que está muy padre, que tiene la losa de concreto, Sí, ¿verdad? O ajá. sea, porque no escuchas la Sí, lluvia. eso te aísla. Ajá. Esta parte sí tiene la losa de concreto. El otro módulo sí tiene una laminita de estas que son como un tipo sandwichito, pero en esta sí se logró hacer así. Buenísimo. Entonces, estas son las cocheras. Estas son las cocheras. Aquí tenemos el pasillo del ingreso principal. Que bueno, aquí también la vegetación tiene muchísimo que ver, te da otra sensación al ingresar. Cuando digo la vegetación, pues es algo que vas
planeando y lo ves en un futuro, ¿no? O sea, al principio ves como muy escuetito de plantas, etcétera, pero ya después, pues la vegetación te hace tener otra sensación al momento de habitar o de ingresar a algún lugar. Ustedes hicieron el paisajismo. Sí, también. ¿Nos puedes platicar un poquito de las especies que estamos viendo? Bueno, pues aquí vemos algunos cactus, los olivos. Este olivo sí se compró un poquito grandecito porque pues era como el principal del proyecto pero pues la verdad es que con el tiempo sí ha crecido. Esta casa tiene más o menos 13 años de construcción. Entonces, pues en esos 13 años se le han ido agregando poco a poco estas plantas y esta vegetación que pues cada vez que la visitas, pues se siente un ambiente distinto, ¿no? Porque va cambiando conforme la época del año o conforme el crecimiento de la vegetación también un poco. Este es una aralia, ¿verdad? Según Esa nos es una, comentaban. ajá, sí. Es la que Esas son aralias. se vuelve como un Es muro. un murito. Al lado de las cocheras Ah. tenemos puras aralias que se vuelven, es como un muro. Ahí tenemos un cuartito atrás, pero esas aralias pues te hacen ver que es un muro verde, ¿no? Está genial, joder. Es donde está al fondo la canasta. Ajá, Todo eso es una exacto. aralia. Todo eso son aralias. Y detrás de esas aralias tenemos un cuartito como de visitas. Ok, Pero pues aquí en la fachada, esta es la vista que tenemos. buenísimo. Entonces entramos por un lado. Entramos por un costado, por este pasillo de ingreso que está por una rampita, porque también el nivel de la casa se debe de elevar un poco, tenemos que tener un sobrecimiento en todo para proteger los muros de adobe. Entonces sí lo elevamos un poquito con esto y por eso es que el ingreso pues se hace una ligera rampa, ¿no? Que está accesible pues para cualquier persona poderla caminar perfectamente. Todos los muros de adobe necesitan estas dalas de concreto en el desplante. Sí necesitan, no necesariamente tiene que ser de concreto, puede ser de piedra o de algún otro material. El chiste es que la tierra pues no tiene que estar en contacto directo con el piso, ¿no? Para evitar que le llegue la humedad o que se desgaste mucho más rápido. Entonces, por eso ese sobrecimiento es un poco lo que lo protege. Dicen que son los zapatos del muro. El zapato del muro. Ajá. Pero aquí no lo veo, ¿verdad? Aquí sí nace desde el suelo. No, pues aquí sí nace desde el suelo porque aquí ya estamos bajo techos, o sea, sí tenemos este techo, tenemos aquel alero y este es un recubrimiento básicamente. Este es el que te decía, este es un muro de ladrillo y nada más tiene este recubrimiento de pajarcilla, que es de tierra también y mira, por aquí se puede ver un poco este desgaste que en los muros de adobe, que son muros de carga y eso, pues vemos el sobrecimiento para evitar que pueda tener esa erosión en la parte de abajo. Qué bonito está esto, ¿verdad? Me siento todavía afuera de la casa. Sí, te pero sigues adentro, sintiendo cubierto, pero afuera no te sientes encerrado ni apretado. Mucha gente de la que viene a visitar la casa dice, es que parece que viven de vacaciones siempre. Viven en la vacación. De acuerdo. Qué bonito es vivir en la vacación. Sí. Este es un muro de tapial. Aquí también volvemos a ver este sobrecimiento que es de concreto para lo mismo. Mira, por ejemplo, aquí con las lluvias, etcétera, pues sí le llega el agua, pero esto lo cubre demasiado para no tener esta humedad en el tapial, que es lo que lo daña más. El agua, ¿no? El agua Sí, es el el agua. enemigo. Ujú. Y los pisos son de cemento pulido, ¿verdad? Los pisos son de concreto pulido. Aquí se puso color negro. Este es un concreto que llegó negro. Aquí se vació, se trabajó aquí en el sitio y pues ya nada más se le hicieron algunos cortes que fueron elaborando para que las losas pues no truenen, ¿no? Excelente, está buenísimo. Se puede ver cómo recorre el perrito la casa. Sí, exacto. Aquí Entonces, entras al área común, que es sala, comedor, cocina. Pues es un espacio totalmente abierto y pues tenemos la misma sensación, ¿no? Que estás cubierto, pero pues estás abierto al mismo tiempo. Puedes ver a los costados, allá tenemos un deck que es como la ampliación de esta terraza que se genera aquí y pues aquí puedes desde estar 2 personas hasta tener una fiesta de 20 y tantas personas sin ningún tema. esto está bellísimo. Literal es una terraza, ¿verdad? Esta es una terraza, ajá, sí, pues todo este ventanal, aquí tenemos unas ventanas que son de herrería y pues en algún momento pues las puedes recorrer si lo deseas y tener un poco más cubiertos espacios.
pero si lo que quieres es amplitud y tener alguna reunión, una fiesta, o en el día a día, pues sentirte un poco Se mantienen abiertas. más abierto. Y tienes este alero, ¿verdad? Que te Este genera la alero que lo terraza. cubre, que lo cubre y te genera esta terraza y te cubre en este espacio. Esta es la tumbergia, ¿verdad? De la enredadera. La enredadera, sí, la de la flor moradita, Vean qué belleza, cómo se tupe. Esto está bien bonito, Juárez. Me encanta que tienes la ventilación cruzada, la iluminación. Tenemos iluminación, tenemos ventilación cruzada. Aquí, por ejemplo, sí se utilizaron estas vigas de acero porque pues el espacio lo que se quería era que fuera lo más amplio posible. Entonces, estos claros, pues era un poco más complicado tenerlos con una viga de madera. A lo mejor sí la encuentras, pero tendría que ser un poco más aperaltada, era un poco difícil encontrarla para aquí. Entonces, por eso se tomó la decisión de estas vigas de acero que hacen un marco y entonces esto ya sostiene las vigas de madera y la losa que traemos con la duela también de madera. Lugar 5. Tiny house de solo 4,5 metros de frente, por Roma 52, con 597,000 vistas. ¿Cómo están, arquitectos? ¿Qué tal? Bien, Gracias. Encantado, muchísimas gracias por recibirnos. Platícanos, por favor, en dónde nos encontramos y qué vamos a ver el día de hoy. Estamos en la ciudad de Morelia, aquí cerquita del centro de la colonia 5 de Mayo, y vamos a presentarles una casita bastante interesante que hicimos cerquita del corazón de Morelia. Estamos muy en el centro, ¿verdad? Muy cerquita del centro, es una colonia que está pegada a Colonia Centro, es la 5 de Mayo, cerca de la Poza Rica. Aquí en Morelia la gente conoce la zona por la Poza Rica. Excelente. Ahora platíquenme, ¿qué vamos a ver? Es una casa tiny, le podemos decir. Sí, así es. Es una casa que tenemos en un predio de frente o de ancho de 4.5 metros por 22. Intentamos conseguir los mayores espacios o el flujo de espacios lo mejor posible con algunos ductos interiores o jardines interiores. Y bueno, haciendo un juego y con materiales, texturas. Aparentes, ¿verdad? Cementos aparentes, ladrillo aparente. Está muy interesante. 4.50 de frente, ¿por cuánto de fondo? 4.50 de frente por 22 de fondo. 22 de fondo. La casa es una remodelación, ¿verdad? Es una remodelación, estaba realmente una sola planta. Las construcciones muy típicas como en la zona, como lo que vemos aquí en el contexto. Y una de las cosas o las inspiraciones para lograr este diseño fue que en la zona nos encontramos con mucho tabique aparente. O sea, son las construcciones tradicionales, pues al final ya no los aplanan, no los enjarran. Entonces fue ahí un punto de inspiración para este proyecto. Tomar ideas, está muy bien. Cemento, ladrillo aparente. ¿Y en el piso qué tenemos? Tenemos en la cochera, tenemos este es recinto, también un poco de ladrillo. En el interior es concreto pulido. Prácticamente es el acabado que tenemos en todos los pisos. La casa era de una sola planta. Fíjate que estuvo muy curioso un tema que teníamos un árbol aquí. Un árbol que ya estaba en las últimas, pero era característico. De hecho, ya actualizaron en Google Maps a la foto de ahorita. Pero una casita de una planta color amarillo. Era bien característico por el color así como el amarillo que está en algunas zonas de aquí. Pues yo creo que un estilo como de los 70s más o menos, con de estas viviendas que pasas por un cuarto para llegar al otro. Tienes que cruzarte, llegas a un espacio de cocina que está en la parte de atrás, pero tienes que pasar por patios al exterior. Entonces, si te mojabas, pues ni modo. Era parte de la tocaba. casa. Era parte de la experiencia. Realmente era completamente autoconstrucción. Entonces sí es pues nada más espacios, baños incluso en el exterior y sin ninguna distribución tan adecuada. Complicado. Complicado lo exacto. del árbol, ¿verdad? Porque estaba justo en el espacio para el carro. Sí, de hecho, la casa estaba mucho más adelante. Yo creo que teníamos 1,5 metros, 1,80 m, donde empezaba la barda del acceso principal. No tenía espacio para coches, siempre lo estacionaban aquí a esta parte. Y eso fue una de las peticiones, solo un auto, un espacio para un auto. Entonces, pues ahí empezó el reto, ¿no? Meter hasta espacio para auto y espacio para todo lo demás que iremos viendo, ¿no? Sí. Sí, realmente el espacio, no existía un espacio para cochera o para almacenar un coche. Claro. Me gusta porque de repente la casa que se avienta un poco hacia atrás le da aire, ¿verdad? Sí, Todas sí. estas fachadas que están todas completamente pegadas hacia la Sí. banqueta, con Sí, las justo. ventanas siempre a la banqueta.
que te generan mucho ruido al Mucho interior, ruido. ¿verdad? Aquí hubo un tema también, esta es una zona que se inundaba mucho, se inunda mucho. A lo mejor al haber más construcciones ya cerca de Morelia y ahí su crecimiento, teniendo un crecimiento la ciudad, pues hay más desfogue, pero se inundaba. Entonces, si te das cuenta, tienen como un sardinel las casas. Ah, claro, un escalón, ¿verdad? Tienen así como un escaloncito en la entrada. Y esto es precisamente por el tema de las inundaciones. Nosotros no queríamos tener un sardinel en la entrada, ¿no? Entonces, lo que hicimos, si se puede notar, es que subimos el nivel de la casa interior casi a la altura de los sardineles que tienen acá al exterior. Y hacer como una pequeña rampa que ya con la distancia se pueda perder y que no sea tan explícita en el interior. ¿Cuánto sube? Yo creo que va a subir centímetros. más poquito, Más yo de unos 20. 27 centímetros ha de subir. 27, muy bien. ¿Y qué tal las instalaciones? Porque veo que ya tienen unos bajantes acá. Cuéntenos, ¿qué tanto cambiaron de instalaciones eléctricas, hidráulicas? Pues en general todo. Claro. No nos sirvió nada de lo Todo que fue había. nuevo. Yo creo que lo que nos quedó fue la inspiración y la losa de entrepiso. Bueno, después ya como que nos arrepentimos un poco no haberla demolido porque la losa ya también ya estaba medio mal. Entonces tuvimos que reforzarla y le echamos, para nivelar la losa al segundo nivel, tuvimos que echarle un entortado que iba como de 10 centímetros a Sí. 5, ¿no? O sea, Se fue un relleno porque obviamente como era una losa, ya tenía sus desniveles, entonces tuvimos que nivelarla completamente y sí fue como 10 centímetros a 0. Claro. Todo el relleno que se hizo, que al final de cuentas pues se logró algo bien, pero sí se tuvo que reforzar mucho, se tuvo que estructurar de nuevo completamente. Y en cuanto a las instalaciones, pues igual, en cierto modo también ese relleno nos sirvió para poder albergarlas. Ah, excelente. Pues la verdad, qué bueno que rescataron las losas, porque creo yo que es muy valioso no demoler todo en una remodelación, sino eso, ¿no? Tratar de rescatar, porque si no todo eso se vuelve escombro que termina en los ríos y termina Exactamente. en los tiraderos de basura, ¿verdad? sí. Los muros perimetrales también los conservamos como estaban. Lo que hicimos fue reforzarlos. Hicimos un cálculo estructural de la casa para poder que tuviera la capacidad de carga de los 2 niveles más que le pusimos, porque aunque es un segundo nivel, pero tenemos un espacio para un roof en la parte de arriba. Entonces teníamos que estar preparados para que fueran 3 niveles. Pues tuvimos que reforzar, meter estas traves, que estas traves no estaban. Había unas que ya estaban muy dañadas y metimos unas traves de ligas porque reforzamos cimentación. De hecho, en este primer cuadro fue que hicimos un gran refuerzo y una zapata aquí importante. Interesante, ¿eh? Tratan de liberar completamente el espacio. Había muros y entonces ya lo sustituyen por las traves. Sí, así es. Y platiquen cómo arranca el proyecto, ¿verdad? ¿Cómo articulan los espacios? Esta es la cocina. Sí, tenemos la cocina en la parte, lo primerito del acceso que te topas es la cocina. Por ahí fue un proceso con el cliente. La casa tradicionalmente tenía su cocina hasta el fondo. Entonces, como normalmente lo encontramos en muchas viviendas y más de esa época en México, las cocinas siempre en la parte de atrás o las avientan atrás. Entonces, empezamos con ella el proceso de diseño, primerito proponiéndole que la cocina no estuviera atrás, sino estuviera enfrente. Ahí hicimos un análisis de la cocina, donde pasas mayor tiempo del día cuando te despiertas vas a la cocina, desayunas en la cocina, comes en la cocina, estás con la cocina, tienes un invitado, te estás tomando algo, lo tienes en la cocina. Entonces, al final empezamos partiendo de ahí. Áreas comunes al inicio y las áreas privadas vamos a sentar a la parte de atrás. Entonces, todo lo que es invitados en esta zona. Ya más privadito que tú dices, va, te invito allá atrás, órale, o la parte de arriba. Pero toda la parte común, Como de convivencia, realmente la cocina se vuelve ya un espacio completamente de convivencia. Entonces sí, pues tenerlo aquí, todo lo social. Público. Qué bonito está la cubierta. ¿De qué materiales? Sí. Es un terrazo ahí que nos aventaron blanco con unas gravillas que hicimos algunas muestras, tanto en los colores de las piedras, y tener una combinación con el encino. Es un enchapado de encino que le metimos una cera para que no tuviéramos un color muy brillante a mejor de la laca, y probamos con unas ceras. Entonces, pues nos gustó cómo Se ve muy bien. estuvo el acabado, y creo que equilibra bien el terrazo, color blanco con unos tintes, unas roquitas medio beige, con el color del encino. Se ve súper bien. Combina perfecto. El maestro que lo hizo realmente es un artista, ¿eh? Sí, es muy bueno en pisos, un maestro que tiene experiencia en pisos, trabajando en el sur del país, allá en Cancún, en hoteles, etcétera, su experiencia laboral, y la verdad es que le quedó muy bonita.
Si nos pueden pasar el contacto para darlo de alta en enobra.org para que lo puedan contratar. Se ve claro que que sí. mucha gente lo puede necesitar. Este nivel de trabajo ya no se ve tan fácil. Sí, sí es de esos maestros todavía antiguos, ¿no? La cocina, pues bueno, tenemos espacio de almacenamiento, unos gabinetes de almacenamiento, gabinetes superiores arriba del refrigerador, apertura tipo, espacio para un refrigerador pequeño, para un horno, quitamos la estufa completamente igual, o sea, la idea fue una cocina un poquito más dinámica con una buena funcionalidad, una parrilla, una tarja en la parte de atrás, hornos. Ella normalmente nos decía, yo no cocino mucho, no necesito algo así grandote, yo mi huevito y mi calentar en mi microondas, ya está. Entonces, bueno, pues al final hicimos una contrabarra, área de lavado, área de preparación y un espacio pues, para almacenamiento, ¿no? Normalmente especieros o cosas que se utilizan en el momento, ¿no? Para la preparación. Pocos cajones también, pues no necesitábamos. Excelente. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la casa? Tenemos alrededor de 160 metros cuadrados desde abajo, segundo nivel y la parte Parte de de arriba. la azotea. 160. Muy bien. Me agradó este elemento también de celosía, ¿no? Que te articula un poquito el vestíbulo. Sí, aquí tenemos, la idea era dividir un poquito vestibular, no tener de bote pronto luego el espacio abierto, sino encaminarte, y tenemos aquí un presurizador. Ah, interesante. Tenemos un presurizador aquí con su pastilla, tiene una bomba sumergible, entonces pues aquí que puedan controlar, no hace ruido, la verdad es que es muy silencioso este presurizador, entonces cuando se enciende, se escucha un poquito más la bomba, pero el Ok, presurizador no se escucha nada. excelente. ¿El piso de qué material es? Concreto pulido. Todo esto es concreto pulido, todos los pisos, todo el acabado del piso es concreto pulido. Tanto en el primer nivel como en el segundo nivel. Muy bien. ¿Y la losa es pulida también? Sí, ¿O es losa llena? es una losa maciza que al final le dimos el acabado pulido. O sea, echamos ahí un experimento porque tuvimos que aumentar un pegaconcreto, un ligatón y hacer unas pruebas porque como ya estaba la losa, la tuvimos que, como un microcemento nos tuvimos que aventar ahí. Claro. De hecho, hicimos ahí una mezcla de un microcemento que estuvo bien interesante, ¿no? Porque se nos caía un poco. Entonces hicimos una prueba entre un pegapiso y cemento y lo requemaron y nos quedó bien padre. El pegapiso y el cemento es lo que te da el Sí, cemento sí, sí, pulido sí. muy bueno, ¿verdad? El pegapiso Sí, trae evita todas las sus... grietas, Ajá, justamente. no revienta. No Sí, revienta. exactamente. Esa es la clave del... Sí, lo descubrimos allá afuera. Aquí ya habíamos hecho esto y al final resanamos, pero allá afuera, todo este muro se nota luego cuando tiene el pegapiso y el pulido, porque está bien lisito, o sea, lo tocas y hasta se siente como el acabado que tenemos acá. Sí, y se evita completamente la grieta. En este caso, por ejemplo, en el plafón, sí tenemos la típica grieta que se puede ocasionar con el concreto pulido. Claro. Pero sí, de todos modos se ve bastante bien. Siento que hasta todo eso le da un poquito de carácter al espacio. Es parte del mismo acabado, es su naturaleza y se ve, pues siento que está muy bien conseguido. De acuerdo. ¿Y en los muros qué materiales? Esos muros es un chucum, igual de Quintana Roo, esta pasta que está ahorita, que tiene colores muy interesantes. Este es un acabado blanco, se llama Sasca, me parece, y era el más blanco que teníamos. En un inicio teníamos una propuesta de muro blanco, pero entre los colores, tanto de la cocina y el contraste que podía generar con el muro, nos gustó que fuera un poquito aperlado, medio champán, no tan blanco, ni tampoco el color chucum, porque el chucum tradicional es más cafecito, es más Ujú. oscuro. Sí, más al beige. más De al- acuerdo. Y trae un sellador, ¿verdad? Se le nota una pequeña, un brillo, Sí, un reflejo. sí tenemos un sellador siliconizada, el que recomiendan para tanto pisos o para muros, y la verdad es que bastante bien. Nos funcionó bastante bien. En Home Depot venden uno buenas. Excelente. Saludos a nuestros amigos de Home Depot. Y este patio, me comentaban que el patio original, ¿verdad? Iba de lado a lado en todo el terreno. Sí, era la típica vivienda, bueno, aquí en Morelia hay mucha de que tienes un patio en todo como un tipo corredor y en un lateral tienes todas las recámaras, cocina, baños. Entonces, en este espacio de aquí, quisimos rescatar este patio lateral para colocar un patio central interior para que también ahora sí que nos ventile para la ventilación natural y la iluminación, claro. Excelente. Y repiten el ladrillo, ¿verdad? Sí, Sí, así es. repetimos el tapetillo, le llamamos nosotros, un tapete de tabique. Normalmente se le llamamos el pulmón de la casa,
porque este ventila realmente desde arriba y nos ventila el estudio, la cocina y el espacio que aún sigue siendo como un área compartida, un área común. Lugar 4. Casa lujosa e inteligente por Sergio Andrés, con 610,000 vistas. Muy buen día, arquitecto Abraham. Gracias por venir aquí a visitarnos. Encantado de estar por acá. Platícanos en qué parte de Guadalajara nos encontramos, por favor. Estamos en el municipio de Tlajomulco. Bueno, ahorita ya todo está pegado, pero exactamente estamos en el Cielo Country Club, que para ingresar es por López Mateos, subes al Palomar y una vez subiendo al Palomar ya ingresarías aquí al Cielo. Buenísimo. La verdad, los terrenos aquí en el Cielo son espectaculares. Platícanos un poco de este terreno. ¿Cuáles son las dimensiones, la orientación solar? Voy a dar un poquito de contexto. Claro. Cuando empezamos buscando terrenos aquí en este fraccionamiento, Ajá. para empezar, se me hizo muy privilegiado este terreno porque pues, terminaba en glorieta. Ya lo podrás ver, Abraham, que tiene aquí de este lado, en la fachada norte, tiene el campo de golf, lo cual es buenísimo pues, por la orientación solar. Y en la parte posterior, que es la orientación este, también hay un campo de golf y una pequeña cañada. Entonces, lo cual, el terreno, respondiendo a tu pregunta, perdón, son 409 metros cuadrados. Con un cost del 0.50 es lo que nos daban, entonces te obligan a tener servidumbres de unos 50 laterales, 5 metros posterior, 5 metros enfrente, y el CUS es de 0.80. Excelente, ¿no? Pues la verdad, el terreno bastante generoso Sí. y algo accidentado, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí, es muy accidentado este fraccionamiento y aparte hay demasiados árboles, lo cual te obligan a quitarlos, y obviamente uno pensaría como que, como mucha gente piensa, fíjate que aquí en Guadalajara la gente estaba muy en contra de este fraccionamiento porque decían que se estaban comiendo el bosque de la primavera y todo eso, pero ya conociendo el fraccionamiento y todo eso, la verdad, me consta que todos lo reubican, todos los pinos, todo el pino michoacano, todo eso lo reubican. Ajá. Y pues sí salió bastantito, entonces sí es un lujo quitar todos los árboles y trasplantarlos. Se trasplantan Sí, todos. sí. Qué bueno que se trasplanten, Sí. que se cuiden, ¿verdad? Sí. Y a ver, platícanos de la casa. ¿Cuál fue la solicitud del cliente? Porque vemos que tenemos un importante garage. Sí, fíjate que Pero un solo coche. Interesante eso. interesante, no es como que mi favorito, pero el terreno, como estaba muy accidentado, fíjate que el nivel de la banqueta, de aquí al nivel más bajo, al campo de golf, que ya lo veremos, son aproximadamente como unos 350. Ok, lo que baja. Entonces, al principio, nuestra idea era subir la planta baja. Obviamente, como el terreno sí es grande, pero pues quisiéramos aprovecharlo mejor. Entonces, queríamos subir el terreno y el sótano subirlo para que la inclinación no estuviera tan fea y vaya, ¿no? Pero pues por reglamentos y eso te dicen que del nivel de la banqueta tienes que tener 30 centímetros máximo, No entonces... la puedes elevar. Sí, pero también quieren sótano, entonces... y el sótano no lo quiero usar para carros, entonces pues, como podrás ver, sí está... Tratamos de hacer algo al respecto para que se viera bonito y pues sí, está un poquito así medio... Se logró. No choca el Tesla. No. De hecho, hicimos todas las primeras pruebas que hicimos, Abraham. Buenísimo. Pero sí. Entonces te queda una cochera aquí. Sí. 2, ¿verdad? Te quedan acá. Sí, pues aquí la ventaja, fíjate que, Abraham, que pues el carro, obviamente, todos los carros son eléctricos, cabe señalar. Uh-huh. El dueño le apostó a todo eléctrico. Okay. Nada de gas, paneles solares. Entonces, Toda la casa es eléctrica. Toda la casa es eléctrica. Entonces, la idea es apostarle a eso y sirve, pues, de alguna manera es sustentable. Calentadores solares, calentador eléctrico. La fachada, como puedes ver, pues ahora sí que la revestimos sin tanto abusar del WPC. Es conocido como DEC o WPC, pues. Y ya lo podrás ver que lo revestimos en todas partes. Muy bien. Al principio, fíjate que es interesante porque al principio la fachada era diferente. La fachada era un poquito más recta.
pero en el fraccionamiento son así medio, se contradicen porque te pedían que del límite de propiedad 5 metros, obviamente es la servidumbre, pero que de los 5 metros la fachada tenía que tocar un porcentaje. Entonces yo dije, si la glorieta es curva, dije, no voy a hacer algo curvo. Entonces traté de una parte apañar a lo que te pedían, y por eso se hizo esa forma. Y si te fijas también en esa jardinera, tiene esa inclinación para cumplir con los metros que te pedían. Claro. Más que nada fue eso, pues. Por eso es la forma, por eso también el quiebre de este lado. Sí, y en ese quiebre, y te fijas, se hace como un remate en la losa y metemos ahí las vigas huecas. Ok. Muy bien, pues vamos a conocerla. Sí, claro que sí. ¿Qué otro material tenemos aquí? ¿Es una cantera? Cantera San Andrés, fachalete, que le llaman oreja de elefante. Bueno, le llaman de muchas maneras a la cantera grande, oreja de elefante. Pero sí, tratamos de usar eso en fachada, interior, exterior y también en la parte de atrás. Muy bien. Ahorita van a ver. Sí, la casa es contemporánea, pero también de alguna manera es cálida. Parece como cabaña en algunos aspectos. Interesante. ¿La puerta qué es? Es parota y está revestida con PTRs y ¿cómo se dice? De hecho, lo único que hay parota. Todo lo demás encino americano, laqueado como con nogal. Al principio queríamos hacerla de acero, revestirla de algún tipo de panel de aluminio, pero al final pues salió en parota, la quisieron de parota. Pues se siente muy bien el espacio. Cuéntanos, ¿cómo arrancas tú el proyecto? ¿Cuál fue tu concepto inicial? Al principio lo que queríamos era, puesto que teníamos el sótano, queríamos que no se sintiera sótano. Queríamos que hubiera varias entradas de luz y queríamos que hubiera varias formas de bajar al sótano. Lo cual es esta, en un mezanín y por la rampa del vehículo. O sea, tienes 3 accesos, 2 interiores al sótano. Y uno exterior. Qué interesante, joven. Sí. Ahorita movimos un poquito esto por lo de los adornos de Navidad, pues. Pero fíjate que contemplando lo de la orientación, pues es muy agradable la orientación porque pues el sol sale del este, le pega el sol todo el lado del sur y ya se pone el sol en el poniente, pues, o en el oeste. Entonces está muy padre porque aquí no te entra luz nunca te molesta el sol y pues tienes esa vista increíble. Es norte. Sí. Y pues estos ventanales se abre todo. Es lo que todo le digo a todas las personas que nos visitan, que es como la casa tiene como si fueran 2 personalidades, el día y la noche, porque en la noche es cuando ya entra toda la luz. Ok. Están un poquito pesaditas, pero claro, se siente como si estuviéramos afuera. Sí, son aluminios de serie 4000, gris Europa, y al principio pusimos una película por lo del campo de golf, porque las bolas llegan de allá y sí caen varias pelotas. Entonces, fíjate que aquí nunca ha caído nada. Luego, por otra parte, si te fijas, usamos el mismo diseño de las vigas huecas para que entre luz, pero al mismo tiempo, como esta es un área en la que pegan mucho, ¿cómo se dice? Las bolas, nos sirve como para cubrir el cristal. Ok. Pero aquí te queda una terraza. Sí, y pues las vistas pues están un poquito generosas. De hecho, se alcanza a ver el aeropuerto. Buenísimo. Sí, genial. Oye, bueno, obviamente tienes una bomba de calor para la alberca, porque aquí hace frío, ¿verdad? Sí. De hecho, mandamos a hacer una estructura, ahí la tenemos en otro terreno, para cubrirla y para poder utilizar todo el espacio. Porque también son medios estrictos en que te dicen que cierto porcentaje tiene que ser jardín y nomás el 30% puede ser ya sea alberca o puede ser piedra. Entonces, sí te obligan, es lo padre del fraccionamiento, que te obligan a tener vegetación, a tener, pues, todo que sea verde, pues. Claro, incluso hasta para poner piedras como encaminamientos, fue un rollo. Ellos lo verifican. Sí, todo, te verifican que haya cortinas, que esté todo. Muy bien. El cliente me decía que cuando empezamos el proceso de diseño, dijo, yo no quiero terrazas. Ok. Entonces, al final, tuvo 3 terrazas.
Ok. Porque pues no me vas a desmentir, Abraham, que los diseños, ¿cómo se dice? Pues de alguna manera al hacer terrazas, o sea, puede ser un cubo, pero puedes tú mover los espacios y la volumetría la mueves y ya terminas creando espacios atractivos y más pues la vista que hay aquí. Claro. Sí, fíjate que también él es mucho es muy sencillo, a lo mejor no parece con todo lo que le metimos, pero él es más de como que el valor a las cosas, él es más de, a lo mejor dije, no necesito lavabos muy caros, no necesito, pero en algunas cosas sí le gustó meterle dinero. Pues. Los Por- acabados. Sí. Por ejemplo, aquí quisimos que la esposa tuviera, que esa fuera su cochera y para que ella llegara, dejara sus cosas, dejara lo que compró en el súper, lo va dejando y ya entra directamente a la... Ah, queda bien. Tienes un acceso directo desde la cochera, Y es correcto. primero con la alacena. Sí, es correcto. Y ya, pues queda más fácil para ella. Queda muy bien. Todavía apenas tienen poquito que se mudaron, todavía tienen cositas, pues, pero todo bien. Excelente. ¿Los tonos oscuros fueron propuesta tuya o de los clientes? Fueron propuesta mía. Fíjate que fue evolucionando la obra. Siempre me gustan los colores oscuros. No me caso con lo oscuro, pues, pero por ejemplo, nos tuvimos que adaptar. Él es comerciante y porcelanato, él apostó por traérselo de la India. Ok. Entonces, sí, le costó mucho más barato, pero fíjate que cuando llegó, estuvimos esperándolo tiempo en que llegara y cuando llegó era de otro tono. Entonces, tuvimos que adaptarnos al tipo de porcelanato en donde las vetas, si te fijas, tienen como que tonos grisosos, tonos de cafés. Entonces dijimos, pues ahora tenemos que adaptarnos al piso porque ya no lo vamos a devolver. Claro. Pero al final creo que se pudo resolver de una manera agradable. Lugar 3. Casa con oasis secreto por 2 Arquitectura, con 612,000 vistas. Afortunados ustedes, jóvenes, que van a entrar conmigo. Qué belleza. Pasen. Este primer espacio, ¿cómo lo imaginaron? ¿Cómo surge? Es una pequeña transición de venir, eh, pues, de la calle, de este calor horrible que hace la ciudad de Mérida casi todo el año. Y es un espacio de transición. Querían ellos un espacio de paz, como una especie de algo zen, ¿no? Y de hecho tenemos de este lado muy escondidito un koi pond que tiene la visual desde el estudio del cliente. Básicamente las personas que entran no lo ven porque la puerta lo tapa totalmente, pero eso es algo para apreciación de él. O sea, él no le interesa que la gente entre y diga qué hermoso es tu koi pond. Es algo para él, el agua, todo de relajación. Y es la intención de este espacio. Qué belleza. Y abren esta recámara, estudio, hacia el jardín del frente, ¿verdad? Que creo que es bastante Exactamente. Y también tiene un buena acceso decisión. directo. Ujú, O sea, el cliente puede llegar y entra directamente a su estudio sin tener que entrar a la casa, ¿no? claro. Es muy interesante, porque vemos este tipo de teja afrancesada, ¿verdad? Como Sí. las casas del centro. Sí, tal cual. De hecho, aquí, ¿qué pasa? Ahí todo es un sistema de tejabán, Ajá. tal cual artesanal. Se trajeron todas las vigas son de zapote, de madera de zapote. Se trajeron, se utilizó un sistema de poleas y grúas y demás para subirlos. ¿En serio? No, pesan un montón. Sí te Y, creo. o sea, literal fue un trabajo muy artesanal, ¿no? Primero también las columnas no son de concreto forradas de piedra, es piedra maciza. ¿En serio? Entonces, cada módulo tuvo que Griegas. subirse, primero las columnas, luego entonces las vigas, poner los otros elementos y se arma una por una todas las tejas. Qué Entonces, es trabajo. un trabajo que tomó meses. Algo que se ve tan sencillo, ¿verdad? Sí. Y eso es algo que también querían los clientes, porque muchas personas, ¿qué hacen? No hacen esas losas inclinadas de concreto y le ponen encima las tejas. Claro. Y en este caso no, ellos querían que todo fuera tal cual es real, no No, aparente. natural. ¿Tenía algún tipo de restricción? Porque veo que se separa la casa de los costados.
Bueno, nada más en esta parte nos separamos un poco por lo mismo, porque para que el estudio tuviera la ventilación cruzada Ah, ok. y también se forma dentro del estudio con ese pasillo, pues un espacio de vegetación de vista y también por las cuestiones de los registros sanitarios. Ahí Ok. pasan registros sanitarios, se unen por acá y ya se van a lo que es la cochera donde está el biodigestor. Excelente. Aquí las casas de Mérida todas tienen biodigestor, ¿verdad? Sí, Las nuevas sí, ya es por reglamentación que tengan biodigestor. Una pregunta, este árbol verde, ¿saben qué especie es? Es una flor de ¿Árbol? mayo. No, Flor no de es mayo. flor, ¿No no es es flor de flor de mayo? mayo. No, tengo el nombre, da una flor súper extraña, es una flor fuchsia, como con pelusa, no sé. Está muy bonito. No Qué recuerdo ahorita bonito el el nombre, tronco. pero digo, en esta casa sí nos encargamos de todos los acabados, entonces con todo gusto te paso el dato Está de, increíble. Me encanta cómo llegas de así cuál entre, es. entre las bugambilias. Sí, Y aquí vuelven a repetir, ¿verdad? El sí, se tipo vuelve de a repetir estructura. el elemento del tejabán. Es que es muy diferente cuando lo ves natural, ¿verdad? Esas columnas Sí, de piedra, la madera, las vigas trabajando. Sí te da una sensación muy, muy bella. De hecho, eso es lo bonito, ¿no? Como que siente el tono. Entras y es totalmente abrupto de lo que hay afuera y hasta te da ganas de ver, bueno, ¿y qué más? ¿Qué más vamos a encontrar ahí? Claro. ¿No? sí, sobre todo porque la fachada es tan plana y Ajá. tan masiva y tan, digamos, un poco seca, ¿no? Ujú. Que uno te imaginas que va a ser algo de concreto y no va a tener nada de vegetación, y los clientes aman la vegetación, pero para apreciación de ellos, ¿no? Me encanta eso. Muy bien, pues Bueno, adelante. adelante, Vamos, vamos. adelante. ¿De qué madera es esta puerta? Se ve muy bien. Es salam y también es madera maciza. Salán, claro. Vean esto, jóvenes. Es uno de los remates más bonitos que yo he visto. Nunca te lo esperas. ¿Cómo surge esta idea de hacer este patio central, pues muy clásico, simétrico, con las columnas? Pues surge precisamente por eso. Está seca la fachada, es una fachada imponente, pero es una fachada sencilla que cuando entras y hay un poquito de esa duda de, bueno, ¿qué habrá dentro, no? Y al abrir, lo que queríamos era, pues, como acabo de mencionar, ¿no? Abrir el espacio y sobre todo conectar con una de las áreas más importantes para nuestros clientes, que era todos los días meterse a nadar y no meterse a nadar en una piscina que esté a un lado, que esté atrás, que esté, no, en el centro de su casa, convivir todo el tiempo con un espacio tan importante y además aprovechar el remate visual, aprovechar la ventilación del norte. Es un espacio súper ventilado. De hecho, estábamos de ese lado y como estaba cerrada la puerta, se sentía mucho calor y ahorita que abrimos la puerta ya. O sea, es totalmente otra percepción. Al grado de que, pues, prácticamente no tenemos que encender los ventiladores, no es necesario encender los aires acondicionados en la No es casa, necesario. no es No, necesario. Precisamente por las grandes alturas, las conexiones, los grandes ventanales y aprovechar toda esta orientación norte, sobre todo en esta parte de la planta baja, que es totalmente abierta, ¿no? Es todo lo contrario al proyecto donde vivían anteriormente los clientes. O sea, entramos a la vivienda y se abre completamente el espacio, se ventila completamente el espacio, todos los espacios buscan conectarse con este espacio, lo que lo convierte en el corazón de la casa. Qué belleza que haya sido norte, ¿verdad? Sí, 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 O sí. sea, porque tienen esta luz, esta sombra y esta ventilación. Aquí el viento corre del norte. sí, 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 sí. Entonces, como decía Víctor, ahorita que ya estamos acá, ya estamos más relajados, Ya no hay ya no calor. se siente tanto el calor. Y ese es un punto muy importante, o sea, que tu cliente te diga que casi no enciende los aires acondicionados, pues es una maravilla, ¿no? Y es lo que se busca en todos los espacios de la casa. Tener esta gran ventilación cruzada. Y otra vez, ¿verdad? Estos tejabanes. Otra vez el tejabán se repite en este espacio que rodea todo lo que es la piscina junto con las columnas. Entonces la casa se divide en estas dos grandes salas. Es una U. Sí, es una U. Esta distribución en forma de herradura, igual. O sea, lo que hace es conectar los espacios
bueno, todos los espacios son importantes realmente, ¿no? Pero tenemos de un lado totalmente es un área, digamos que social o de convivencia, pero social y de convivencia para los clientes, ¿no? Del otro lado tenemos un área de habitaciones que igual es para tener invitados, pero realmente no es tan común, o bueno, nos decían que no era tan común que reciban invitados, pero cuando los reciben les gusta tenerlos conectados totalmente con esta experiencia que debe ser su vivienda, ¿no? Y no Claro. tenerlos como que en la casa de atrás o en la separación, lo que está ahorita muy de moda. Sí, Ese es Dios mío, acá, la ventilación. la La ventilación. ventilación. El santísimo, Juan. Sí, pero pues precisamente eso fue lo que originó colocar al centro este espacio, colocar esa área de convivencia muy, muy utilizada y muy, muy central precisamente, y que todos los espacios vean hacia allá y que también tengan esta conexión directamente al exterior, ¿no? Que igual busca esta, esta apariencia un poquito clásica. Algo que igual nos comentaron los clientes cuando nos solicitaron el diseño para la casa era la insistencia en estas tejas, ¿no? La Sí, insistencia en el estilo porque, pues, venían de un proyecto que es del siglo XIX, veían proyectos como, lo que contemporáneamente lo que actualmente estamos haciendo en la Ajá. arquitectura, y decían: "Nosotros no queremos eso. Nosotros queremos Está algo bien, pero no quiero eso. está bien, me sí. gusta, está muy padre, pero no, queremos algo totalmente diferente. Me gustan las tejas, me gusta la madera, me gusta la piedra, me gustan los materiales, y quiero verlos y estar todo el tiempo en contacto con ellos". Pues creo que fue una buena decisión, ¿eh? Me encanta porque tiene su estilo la casa y es un estilo muy bello, la verdad. A ver, Gracias. Y en la parte de atrás, ahí sí ya ubicamos en este módulo lo que son los servicios, ajá, que pues es donde está toda la cuestión del sistema de filtrado y demás de la piscina. Y en la planta alta nos sirve como un área de tendido, porque también es área de lavado, y ahí también se encuentra la bomba de calor, ya que la claro, o sea, piscina son 2 niveles esa son 2 pieza. niveles. Ah, Y sí, en la parte okey, superior se encuentra la bomba de calor, porque la piscina está climatizada. claro. ¿Cuánto mide la piscina? ¿Como 20 metros de largo? Son Sí, 19 ujú. metros, si no me equivoco. Sí, no llegamos a los 20. Sí, ¿Por 3 por Sí, o un poco más? 320. 320, ¿verdad? Sí. Esta piscina sí te dan ganas, ¿verdad? Sobre todo ahorita. De echar una braceada. Ahorita entramos, jóvenes. A ver, regresemos, por favor. Regresemos a este vestíbulo. Nos recibe la casa con este gran vestíbulo a doble altura. La escalera también, ¿verdad? De Sí, curva. la escalera igual, querían este estilo de escalera. También se repite el elemento de madera. Los escalones tienen encima, son placas de salam macizo y se tuvieron que hacer plantillas de cada escalón. Una vez que estuvo lista la escalera, Sí, vino el carpintero a hacer plantillas y cada escalón claro, es que todo está hecho es individualmente. diferente, claro. Sí, no, tiene un detalle, ¿verdad? Un trabajo brutal. Entonces, de este lado se divide hacia el área social. Es el área social. Y que Sí, lo pueden cerrar también, hay una puerta. sí. Que hay una puerta igual, son corredizas Cierras o y ya conectas. que se esconde, ¿no? Perfecto. Tenemos el medio baño, que es el baño de visitas. ¿Y esa puerta nos lleva hacia otro pasillo lateral? Esta puerta nos lleva hacia un pasillo lateral, ya hacia el área de la cochera. Okey. O sea, de la cochera llegamos por aquí. Sí, Okey. Okey. Perfecto. ¿Qué altura tenemos aquí? 4 metros. son 4 metros. 4 metros de piso a techo y todas las puertas corredizas tienen 3,40. ¿Y de ancho cuánto tiene la pieza? De ancho, como 4,70 Sí, sí. aproximadamente, como 4 metros, Casi 4,50. 5, ¿verdad? Sí, Está muy bien, está muy bien. Contrasta de repente, ¿verdad? Toda la casa un poquito más clásica y la cocina se vuelve más moderna. sí, o sea, algo igual que tienen los clientes es que son personas que han viajado muchísimo, han vivido en muchísimas casas, muchísimos estilos de casas, Qué han vivido en padre. Japón, han vivido en Europa, en todos lados. Y lo que ellos no querían con esta casa es casarse con un solo estilo. Entonces, por eso la casa es muy ecléctica. Okey. Y al principio, cuando la casa ya estaba lista, los muebles y demás, como que todavía están en ese proceso de
prueba, ¿no? ¿Qué es lo que les gusta, qué no les gusta? Con lo mismo cambian el color de una recámara, cambian el mueble, cambian todo, porque no querían casarse con un estilo y verse forzados a que todas sus opciones se tienen que reducir a que esto no va con la casa porque no es este estilo, ¿no? Ok. Bueno, sabían lo que no querían. Eso sí. Y ahí pues la cocina igual, o sea, es de cuarzo, les encanta cocinar, eso es algo que ¿Ah, sí sí? querían, Está o sea, grande la les isla, ¿eh? encanta cocinar, les encanta servir, les encanta tener invitados, no fiestas gigantescas, ¿no? Pero sí apapachar a sus invitados y demás, entonces es algo muy importante. Lugar 2. Casa Matrix por Antonio Farré. Con 928,000 vistas. Pasas, que obviamente se abre toda la puerta. Te invito, por favor, Dejen los espíritus, jóvenes. ¿no? Y es el contraste completo de tener todo seco, sin ningún árbol, nada. Aquí es toda la vegetación y el terreno de forma natural bajaba. Entonces hicimos este puente por los 4 lados, inferior, superior, laterales, y en el tema que tengas todo este espacio lleno y en el contraste de tener un tema seco a un tema, y entonces es un shock de sorpresa interesante, ¿no? Entonces buscamos lo más transparente y que te fundiera en el tema de la naturaleza aquí. Oye, ¿qué tal la complejidad de construir muros de vidrio, techos de vidrio? O sea, platícanos un poquito cuál fue el proceso, cómo llegan, van montando uno a uno. Bueno, es un tema, tengo un muy buen amigo Luis Zurita que se dedica a esto. Entonces diseñamos todo el tema del herraje. Hoy te puedo decir 4 años después, todavía podríamos hacerlo más sencillo, Claro. pero yo lo que estaba buscando era que por los 4 lados tuvieras vidrio y el tema más simpático, yo quería que tuviera luz, pero no, como en el vidrio, cómo genero el tema de darle energía, ¿no? Y hace unos minutos te cuestioné que me encontraras cómo alimentamos a esta lámpara y lo que hicimos fue generar un polo y otro polo en cada extremo y en el silicón metimos la energía, ¿no? Claro. Para que tú lo vieras a hueso. Entonces, yo he puesto gente aquí 15 minutos a buscar cómo está iluminado. Nadie me ha dado la respuesta. Claro. No, la hicimos, le quitamos el plástico al cable eléctrico, lo aplastamos, lo pusimos en el silicón y es como tienes energía. Y otra de las cosas que hacemos, siempre que tú vayas en esta casa, siempre vas a tener un remate en arte. Siempre digo que el arte potencializa la arquitectura, ¿no? Entonces, tienes una pieza de Carlos García Noriega, ¿no? Como remate, después tienes una cruz al entrar aquí, una cruz colonial, y tienes en el otro sentido, en esta cruz, tienes una pieza de Pedro Ponzanelli, que bien importante, lo único que le pedimos a Pedro fue que esa pieza fuera perforada para que siguiera con el flujo todo completo. Y te invito, ¿no? Mira, pasamos, mi estimado, llegamos, todo está con energía, tienes plantas abajo, lateral. Eso es también interesante, ¿el terreno cómo era? ¿Era el plano? terreno era así. Bajaba. Y entonces aprovechando esto, que tenías 4 metros de caída en el terreno en el sentido corto, es como proyectamos la casa. Otra de las cosas que nos conoces como despacho es la parte estructural, ¿no? Tú tienes un claro de 17 metros por 21 sin columnas. Está impresionante. ¿Cómo logras esto? Esto lo logras usando concretos arriba de 450. Ok, 450 de resistencia. De resistencia, o sea, para que nos demos una idea. Las ballenas del periférico tienen 850, pero una casa normal aquí en el Pedregal las sacas con 250 y es mucho. Aquí no, todo el concreto, primero toda la casa es de concreto, pero todo el concreto que llegó aquí es 450. Entonces logras estos claros y pensando en un tema, ¿por qué quisimos hacer esto? Porque si yo le hubiera puesto columnas aquí, pues entonces en la noche está muy padre porque todo esto está iluminado y esos árboles se meten. Si hubiera alguna columna, se pierde el hechizo de esa parte allá. Entonces, ya pasamos un escenario, ya pasamos el segundo escenario del tema del puente y el vidrio, y tienes este escenario que también te llena un montonal. Toda la cantera que vimos en el estacionamiento y que vimos en la plaza, y todo es la misma cantera que tienes aquí formateada, ¿no? Claro. Y todas Eso las cosas. Me encanta, ¿verdad? Que se siente como si estuviéramos en una roca. Sí, estás en una roca y chécate cosas a ver, que da igual hacerlas de una forma que la otra, pero el resultado es diferente. Sí, fíjate, la unión de los vidrios es idéntica a la unión de la cantera y es idéntica a la unión de esto, y esta es la que te da ahí el trazo del vidrio, ¿no?
Claro. Entonces tienes Más aquí, lo modulaste. O sea, todo ya está modulado. eras consciente de No, lo que bueno. medía la piedra. Sabíamos cómo sacar, no hay ninguna piedra menor de tal dimensión, todo está diseñado de tal forma que este módulo es el que da las alturas y es el que da el formato de toda la casa, ¿no? Buenísimo. A mí este espacio me impresionó. O sea, Sí. es muy largo el claro del vidrio. 17 metros sin ninguna columna, ¿no? Ya está, tienes un espacio ahí de un pequeño bar y te voy a dar una sorpresa que no conocías. Llegas y como buen concepto que siempre me fascina la arquitectura marroquí, esto no lo has visto, los vidrios obviamente los escondes entre los muros y échale un vistazo, mi estimado Abraham. Este patio está bueno. Este es el corazón de toda la casa. Si te fijas, no tiene columnas. Es lo que siempre yo llamo un gato. Tienes una pieza de Jan Hendrix, y esta pieza es la primera pieza de Jan Hendrix que es de doble piel. ¿Qué hicimos? Dentro de la doble piel le pusimos iluminación, entonces en la noche es una transparencia todo esto. Este tejido orgánico que tiene la pieza se proyecta en todo el patio en la noche, que es una cosa muy padre. Ah, claro, sus Sí. sombras, ¿verdad? Sus sombras que te da es lo que tú tienes en esta parte de aquí. Y si tú te fijas en la parte de allá, tenemos otra pieza de Carlos García Noriega. Le dimos nosotros la misma cantera y la trazó en la misma. Es un tatuaje de la propia casa como tal. Pero le diste varias capas de piel. No, le dimos un tanto así. bloque. Y él la raspó. Es el mismo cuate de la pieza en el inicio. Claro. Y aquí tienes este patio. Todo este patio, estas traves son las que permiten que esto pueda cargarse, ¿no? De acuerdo. Estas piezas también se mueven en ese sentido. Me encanta cómo lo articulas el Sí. patio, ¿eh? La Sí. sala tiene esta doble vista. Tú llegas, ¿no? Puedes voltear a ver, porque la casa, las recámaras están abajo. Bueno, en este caso es una casa muy particular, es la segunda que le hacemos a este amigo. La recámara principal está abajo porque él en la tendencia de salir siempre al jardín y las recámaras de los demás están en la planta alta. Si el día de mañana alguien cambia el tema, también hay una recámara en planta alta, importante, pero el tema es vincular y usar toda la casa, y es una casa que se usa. Es más, lo que menos se usa es lo de hasta arriba, porque así fue diseñada, pero que todas se vinculen en este sentido, ¿no? Si te fijas, todas las ventanas, todas las cosas casan en relación a la modulación de la cantera. Sí, se ve que todo está pensada Sí, al milímetro. Todos los cortes están a 45, ¿no? Tú no ves El tema. bisel, ¿verdad? El bisel todo está a 45. No, a ver, nos fuimos divirtiendo y el dueño también se divertía haciendo esto, ¿no? Me encantó esta pieza. Esto es una lámpara. Ajá. Claro, hay una tira de LED ahí. Tienes tema y ya es el pretexto, ¿no? De cómo viene la parte del comedor y te sacan una luz indirecta. Entonces tienes un juego de luces muy padre, ¿no? Está buenísimo. Y luego la pieza del vidrio, ¿verdad? Es Sí. una pieza de 5 metros de Sí, largo. es jumbo, es un vidrio jumbo. Ajá. Bueno, tú llegas, tienes la escala, tienes estas lámparas que te dan proporción, ¿no? En tema, esta es una pieza de Pedro Ponzanelli, que hizo esta perforación con el fin de que los ejes los llevaras. Hay un efecto muy padre, porque todo está diseñado así, que llegues y veas esto, ¿no? Me encantó también el tema de la calidez de la madera, ¿verdad? Sí. Porque alguien podría sentir que la piedra va a ser fría, Sí. pero aquí lo Es para lo darle nivelaron, ¿verdad? Es Lo para darle equilibraron. ese tema y que no parezca esto, o sea, darle su saborzote, ¿no? ¿Qué tipo de madera es? Roble. El roble formato 27 centímetros. Hoy ya podemos estar usando 30, ¿no? Este es 27. Pero a ver, siempre sacándole todo el jugo al material. Tiene un bajo piso, o sea, Sí, está, si te está fijas, flotada. está flotada en un tema de nivelación. Además, toda la casa también la fuimos colando con contraflechas Ok. por petición del ingeniero. Entonces nosotros la dejamos 8 centímetros arriba, ya ha bajado como 3, una cosa, y no bajó más, y entonces eso nos permitía poder jugar, ¿no? Después, en un tema de temblores, estos vidrios tienen digamos, un bulbo en el fin de que puedan entrar y salir. Ah, ok. De acuerdo, O sea, sí, hay una ranura. Hay una ranura, tienen un bulbo de silicón, entonces te permite estarse moviendo 1 centímetro sin que tengas ningún problema. Qué bueno, porque aquí baja medio centímetro. Y vuela el vidrio. Y truena, claro. Bueno, no se ha roto un solo vidrio, ¿no? Entonces, tener cuidado con ese ¿Y tipo de cómo está cosas. orientada la casa? O sea, este ventanal. Oriente, poniente, tienes todo el sol, le va dando la vuelta, el norte lo tienes en la parte de allá atrás. Entonces, todo esto es poniente. Todo esto tienes oriente, poniente, en este sentido es donde le pega el sol todo rico, si te Bueno, fijas. más bien es oriente, claro. Es oriente, ¿verdad? ahí llegas y te sale, y norte esa es la parte de allá. Tienes luz toda la mañana. Toda la mañana tienes Ahorita luz. son las 11 del día, más o menos. Sí, ¿no?
Llegas y aquí tenemos en Vean un eso, jóvenes. tienes lo que viene siendo el jardín, plantamos una serie de árboles también. Esa es la parte de asadores y todo eso. Ahorita que nos vamos a dar una vuelta en esa parte. Y el propietario, si algo le gustó de este terreno, fue ese árbol. Entonces, en relación a eso, la recámara principal está enfrente de ese árbol. Entonces, el hecho de que te levantes y que veas lo que más te gusta de este terreno, ¿no? Soy muy en el tema de buscar que los comedores, creo que es más rico comer en un espacio más bajo que tan alto, Ajá. y por eso bajamos la escala en esta parte de aquí, en el tema que tengas este juego, ¿no? Claro. Muy agradable también. Me gusta que se comunica con 2 ventanas también. Sí, No se llegas arrincona, y ¿verdad? ventilas, Ajá. Este vidrio como tal se esconde atrás de esto, ¿no? Claro. Tienes esa vinculación, ¿verdad? Sí. Se concatenan, puedes ver Sí. de distintos puntos. Sí. Y también muy elegante esa persiana. Sí, esta persiana tienes el tema de que si quieres buscar privacidad o no tanto sol o temas con el exterior, fácilmente las abres y vas tú guiando en el tema que tú quisieras, ¿no? Genial. Llegas y las puedes llevar completas. Ok. Pero es jugar un poquito con la escala. Y es un esquema muy limpio, o sea, a pesar que es una casa grande, es muy fácil verla porque, tío, tienes un circuito, tienes el círculo que va a través del patio, tienes lo que viene siendo el family de la casa. Claro, al final no es una casa de cuartos, es una casa con un gran vacío que le va haciendo una herradura, ¿verdad? Y toda al la patio. vas moviendo y aquí ves a la niña que vive aquí dando vueltas a 100 por hora, ¿no? Claro. Llegas, soy mucho de vincular las cocinas abiertas y no la escondemos, es parte de, ¿no? Entonces, el mismo diseño que traemos desde ya son los mismos materiales y tienes, bueno, pues aquí buscar los blancos. Qué bonita cocina blanca, jóvenes. Sí. Las cocinas blancas siempre duran mucho más. ¿Verdad? No están sobrediseñadas. El mismo material del Zodiac. Júntenle bien. Sí, el mismo material del Zodiac lo bajamos y entonces en la parte para lo que decías del mismo material que puede aplicarse en el piso y en un llega, muro. o sea, muchos estarían dando y acentuando, ¿no? Aquí la intención es que pasen los años y esté padre en este sentido, ¿no? Tienes esto completo. Qué bonito se ve el contraste, fíjense el corte, ¿no? Entre la madera. Y te da completo todos a 45, ¿no? Ajá. Y es otra vez como si entraras ahora a otro tiempo. A otro tiempo, llegas con tecnología alegre en este sentido. Esto es eléctrica, esta ventana es eléctrica. Oye, los frentes son de vidrio. Los frentes son de vidrio, así es, pero es un vidrio que aparte tiene un tema curioso. Si tú pones grasa, no me digas cómo en la tecnología que tiene esta cocina, se come la grasa. Entonces, o sea, tú llegas, por más que la quieras manchar, desaparece la grasa. A ver. Sí, no, hazlo. No, lo vas a ver, va a desaparecer. No puede ser, jóvenes. Sí, desapareció. Llegas, esto lo subimos, aquí estuvimos, me acuerdo, con el dueño mucho tiempo, porque veíamos, si yo bajo esto 10 centímetros, literal lo que te digo, Abraham, si bajo esto 10 centímetros, ves los tinecos de la casa al lado. Entonces buscamos la línea exacta para que lo único que viéramos era verde. Entonces eso es imposible que en planos, en el despacho lo logres si no estás aquí. Si no tienes esa visual. No, por más que quieras. Entonces hay que tejer en obra. Si quieres un tema, bueno, aquí tienes una alacena, tema de los equipos, ¿no? Me gusta eso, hay que tejer en obra. Hay que tejer en obra. O sea, tienes que estar atrás de la obra y que lo que te diga y esta limpieza, ¿no? Que te da completo. Y el mismo material del estacionamiento, el mismo material de la estancia, el mismo material del comedor, es el que tienes en la cocina y el mismo plafón. Lo tienes en los plafones. Sí. Mira, ¿Qué altura tenemos? 3.15 en esta parte. Se siente casi altura y media, ¿verdad? Sí, se siente ahí. Esta es una pieza de Carlos García Noriega que le dimos la misma cantera y la trazó. O sea, hizo un tema y obviamente la pusimos aquí porque desde la sala también podías tener esta proyección del arte. Insisto mucho que el arte potencializa. Y en el lugar número 1, Casa Geométrica Flotante por Antonio Farré, con más de 1 millón de vistas. La casa más vista del 2025 en Cota Paredes. Ahorita vas a ver cuál es la intención de esta. Qué interesante, ¿no? Pocos materiales, como siempre, en el formato más grande que se pueda. Por ejemplo, aquí nos salió que el Santo Tomás de origen venía con una veta morada, entonces conseguimos una planta morada. Cosas sencillas, pero bueno, con el fin de que tengan buen trancazo, ¿no? Excelente. Bueno, a ver, ¿qué opinas de esto, maestro? Los recorridos y la escala que le das a la arquitectura es impresionante. A ver, a mí cuando anteriormente había una casa aquí, la tiramos, la dejamos abajo en el jardín y lo que me gustaba eran las perspectivas que te daba de verdes, ¿no? Entonces, sacándole todo el provecho
al tema del concepto de que quería que la casa se jalara, la abrí. Entonces partí la casa en dos cuerpos y estos dos cuerpos se reflejan, ¿de acuerdo? En tema así, ¿no? Ahorita vamos, si quieres, a detalles más chicos, pero me gustaría para entender este eje, Abraham, si me sigues abusando, cuidado con el vidrio. Entonces viene una cosa que en el despacho nos caracteriza, que es el juego de la estructura. Entonces tenemos un volado de 11 metros, cuidado con el vidrio, mira, vente para acá, aquí lo ves todo corrido, todo flota, ¿no? Llegas Es impresionante. y creo que de aquí podrías lograr una toma muy padre. ¿Cuánto es lo que vuela la pieza? 11 metros. 11. Y ese es el juego de lo que tienes, ¿no? Tienes estos dos volúmenes y para enfatizar, a mí me gusta mucho jalar los ejes, ¿no? Entonces, por un lado tengo un árbol, por el otro lado tengo la perspectiva y abro la casa en dos volúmenes, ¿no? Y ese es el concepto de la casa, o sea, esas entradas de luz, estas entradas de la luna, del sol, de todo lo que te pueda dar, ¿no? Y dos volúmenes muy limpios, lo más limpio que se pueda en el tema y obviamente estructuralmente creo que es un trancazo. El de allá de por sí ya es interesante que tiene 6 metros y medio, este tiene 11 de largo y si lo ves en perspectiva es donde se aprecia porque rebasa la línea de lo que viene siendo el vidrio, ¿no? Que te separa. Y esto nos da un poquito la idea del terreno original, era este. Eso ahorita te platicaré que va el día de mañana en esta parte aquí, que puede ser gimnasio, alberca, todo, dependiendo quién vaya a comprar la casa. Esta casa tenía para clientes dirigidos. Por cosa del destino, tienen que irse de la Ciudad de México a otro tema de trabajos y entonces giramos un poquito la casa en tema de venta y entonces estamos dejando en opción esto. Y si te fijas en referencia a los vecinos, estamos mucho más arriba porque estás pisando lo que era la anterior casa. Lo único que quedó de la casa es ese muro negro. Lo único. Y esto me da pauta a que lo que yo estoy viendo de los jardines de los demás son las copas, ¿no? Y no los troncos. Que ese recurso lo usamos mucho en el despacho, ¿no? Entonces te invito otra vez aquí en la casa con los volúmenes e inclusive si te fijas, ese volumen de allí tampoco tiene una columna de tal forma que te integra, ¿no? Y tienes esta terraza sin una sola columna. ¿Cómo la resuelves estructuralmente? Estructuralmente tienes que resolverla desde aquí, mi estimado Abraham. Son estas dos, pero ahorita te vas a quedar de a 4. Esas dos columnas se quedan en esta losa y abajo hay un estacionamiento para 12 coches que no tiene columnas. Entonces es una retícula de IPRs colada en traves de concreto, de tal forma que tiene la subestructura y después la estructura arriba, ¿no? Entonces, es como un edificio sin que las columnas lleguen al... Sí, ahorita es una de las cosas más, digo, tú que te gusta el tema de entender esto, esta columna ni esa toca la estación. Digamos que yo abajo tengo un estacionamiento para 12 coches, estas se jalan aquí y la subestructura se va a los laterales, ¿no? Entonces tienes esto, vamos a verla un poquito. ¿Cuánto mide del espesor de esa losa? Es de 70 centímetros, pero el truco en eso está en los IPRs que tiene integrados en las mismas traves, ¿no? Entonces es un tema medio fuerte. Esta casa, como en muchas de mis casas, una parte muy fuerte del presupuesto se va en la parte estructural. Y aquí te da un tema. Ese es un punto bien importante, la estructura. La estructura, yo soy de las cosas que creo que los arquitectos tenemos que sacarle jugo porque te vuelves más libre, ¿no? Entonces aquí jugando con el tema del concreto, si te fijas tienes una doble altura, toda corrida que en un lugar del estacionamiento se vuelve un triple. Y después quise jugar, y le vamos a dar la vuelta ahorita con la cámara porque tiene lugares muy padres, con una escalera que flota, literalmente flota, en el tema para no poder en ningún motivo tener en duda quién compite con quién del concreto y la madera. Si pasas desde aquí, lo que yo quería lograr, y siempre digo que donde hay una buena puerta, hay una buena casa. Entonces, si tú llegas desde aquí, mi estimado Abraham, ves, y abusando, no sé si te puedas sentar aquí. Claro que sí. O sea, yo lo que estaba buscando son estas perspectivas de que la escalera fuera lo más limpia posible con el fin de que flotaras hasta el jardín. De tal forma que estando aquí, también, aunque tengas el volumen más hasta atrás posible, disfrutas de igual del jardín, ¿no? Y el hecho, ¿no? De lo de la escalera. Muchos me decían, es imposible esa escalera. Bueno, he metido a 20 personas en la escalera sin que se mueva. O sea, todo el hecho está, obviamente, trabajan hasta los vidrios.
pero son vidrios de 9.7, ni de 19 ni nada. Simplemente es en el tema que es una armadura que la cual quitamos las vibraciones en tema de este vidrio y los de allá y flota toda corrida y sigue flotando, ¿no? Es espectacular y Sí. es acero, ¿verdad? Es acero, insisto, es una armadura la cual haces escalera y juegas hasta inclusive con el detalle de la veta y después juegas también en cómo intercepta el vidrio y sale otra vez de la misma escalera. Es un detalle mucho que hacemos en el despacho. Y que, ¿cuál era la intención? Que este lugar, su perspectiva también fuera el jardín, porque es padrísimo el jardín. Hemos hecho casas fuera de México donde tienen exageradamente padres jardines, pero esta casa no le pide nada a una casa de exterior, ¿no? Claro. Fíjate cómo fuga, ¿no? Sí, es un cuadro completamente verde por estar Sí. más arriba del nivel de la casa de Así es, así es. Con gusto ahorita vamos a ver todos estos detalles. Y esta casa tiene el tema de que en vez de tener un puente que va a la recámara sólido, yo lo que quería que cuando tú estuvieras aquí, tuvieras las perspectivas hasta arriba, de tal forma que vuelvo a decir que la claridad del espacio también se da por los metros cúbicos como tal, ¿no? Entonces, llegando por aquí, ahorita vamos a salir por esta Apunte parte. las lecciones, estructura, lo más importante, metros cúbicos, Metros cúbicos, bueno, aquí vuelves a tener la conexión con el jardín. Sí, tienes en el tema, tienes tu doble altura en lo que viene siendo la estancia y obviamente en la perspectiva para fugar y presumir en el buen sentido este volado, ¿no? Este volado sí, como te da y te digo, no tienes un solo punto de apoyo hasta 11 metros hasta el final. Y vuelves a tener perspectivas hacia los lados, ¿no? O sea, por todos lados traté que en el esquema los muros no te estorbaran y tienes muros, si me permites desde aquí, que puedes ir cerrando, o sea, como estos que ahorita voy a hacer. Llego y si necesitas segmentar, segmentas con puertas largas y sigues jalando puertas. O sea, si es necesario, pero en el día a día la intención de la casa es que es una casa grande, pero no queremos que se vea chica como tal, ¿no? Entonces llegas y, por ejemplo, aquí en esta parte de aquí, tienes lo que viene siendo, nos prestaron los muebles nuestros amigos de Sierra con el fin de montarla. Aquí la verdad es que tienes Excelente. familia de desayunador. Y lo mismo pasa con esto. Tienes otra puerta que, dado el caso, tiene esto para que se esconda. Ahorita vas a ver un poquito de ruido. Ahí lo tienes. Y esto se segmenta. Y esta pieza entra perfectamente aquí, ¿no? De tal forma que también puedes bloquear por completo la cocina si es necesario, ¿no? Y es un esquema. A ver, cada día yo estoy más seguro de que la relación de la cocina con todo el espacio no hay que estarlas escondiendo. Entonces, si hubiera un tema de que ya acabaron de comer y todo y esto es un desastre, tienes la opción de poderla cerrar y no importa las formas que tengas, sino cómo se integra, ¿no? Y otra de las cosas que me gusta hacer cada día más es extender los muebles como este mueble, que empiezas desde, pues obviamente hornos, tal, y acabas en el tema del family. O sea, no tiene por qué ser otro mueble diferente, porque si tú haces eso, segmentas las líneas longitudinales y es lo mismo de este lado. Si tú ves este lado, la puerta, cierro esto, cierro la alacena y entonces extiendes, al tener el mismo material que da la vuelta, extiendes mucho más el tema que se vea limpio, ¿no? Entonces tienes la cocina, la cual me inyecta, estas son ventanas eléctricas, lo de los lados, me inyecta luz así, que también me la regala al estacionamiento. Tengo luz en esta parte de aquí. No tengo los refris ahorita en esta parte de acá, pero tienes temas de servicio de este lado, lavanderías, todo esto, y te vuelves a integrar al hecho de la casa. ¿Qué quiero decir? A ver, es una casa así grande, pero muy fácil de vivir, ¿no? Formatos de todos los pasillos mínimo miden 1.50, el baño de visitas, que le jugamos un poquito a que resalte la piedra y entonces tienes un negro con el fin de que remarque y hacer un poquito más de show en este espacio de aquí, ¿no? Los traes en perspectiva. Me gustaría bajar contigo y después subimos a las otras plantas, porque esta casa, obviamente, peatonalmente entras por aquí, pero creo que es importante que veas esto. Y me adelanto una luz que esta no la prendí, ¿viste? Abraham. Síganme los buenos. ¿Este es un guayabo japonés? Ese es un guayabo japonés, te puedes comer si tiene frutas. ¿Dónde están las frutas, jóvenes? ¿Dónde están? Todavía no han llegado las frutas. Bueno, no veo ninguna. Bueno, quiere decir que alguien se las comió, ¿no? Pero, bueno, déjame ver en tema. Tienes tu entrada, sí tienes suficiente luz. Este es el estacionamiento. Las dos columnas que viste, una está aquí
y la otra está acá. La lógica era que yo tuviera 2 columnas aquí. Claro. Pero te truena el espacio. El mismo material, y esto lo repetimos siempre, el mismo material que viste en la sala es el mismo material que tiene en el estacionamiento. El otro día nosotros dimos un cóctel aquí y que la gente creía que era un salón de eventos, cosa que no. Porque te puede dar eso, cierras esta puerta o cierras esta, tienes los detalles de luz así completos y en el uso pues te caben 12 coches aquí si quieres, ¿no? Pero lo más interesante, que en un espacio donde caben 12 coches, no hay columnas. Y tienes 2 cargas puntuales importantísimas. ¿Cómo se resolvió esto? Pues con 2 retículas que aparecen hasta allá y 2 que atraviesan aquí en IPRs, anillados, ¿de acuerdo? En traves de concreto, todas completas así, ¿no? Entonces llegas el día de mañana, dependiendo quién vaya a comprar la casa, porque como te decía, mis clientes ya están viviendo, digamos, por Monterrey. Dejamos ahorita esto en stand-by con el fin de que dependiendo quién la quiera, diciéndote que la casa que me hiciste favor que estamos vendiendo ya se vendió. Excelente. ¿No? Y te voy a compartir algunas fotografías. Veo que me quitaron el circuito. Entonces, esto lo estamos dejando ahorita en stand-by. Es la única parte de la casa que no está construida, que puede ser un gimnasio, puede ser una alberca, puede ser un estudio, lo que necesites. Es la única parte que estamos dejando. Yo había empezado a hacer la alberca, pero en fin, aquí te da un poquito la idea que este era anteriormente el terreno natural, ¿no? Y entonces, sabiendo que el terreno venía en declive, yo aproveché el nivel medio de banqueta porque en el Pedregal lo máximo que puedes hacer son 2 niveles y digamos que este es el sótano, pero es la situación de lo que te da y lo que quería yo era subir la casa para que tengas mejor perspectivas. Ok. ¿No? ¿Cómo logras estos grandes vidrios? Porque aquí ya no tienes el manguete de Nada. PVC. O sea, esto para que flote, ahorita quedamos, ¿no? Bueno, y ve la terraza, esa barda, si yo lo hubiera subido más, pues quito el efecto. Claro. Entonces el tema es, esos son lámparas, lo de ahí atrás, es dejarlo en ese nivel con el fin de que tú sientas primero el aire y 2, cómo flota, ¿no? Y estás en este nivel, chécate cómo te da la perspectiva todo de verde. Y la tensión que se siente que estos elementos están suspendidos. Suspendidos, tal cual. Puedes pisar, es vidrio porque lo puedes pisar que te da luz a los helechos de abajo y se van hasta allá, ¿no? Ah, O sea, que vas pensando, vas proyectando en 3D. ¿Qué quiero decir eso? Lo normal hubiera sido que la casa hubiera llegado aquí. Claro. Pero hubiera perdido lo que tú decías, esa parte urbana de todos los helechos. ¿Qué es lo más bonito? Bueno, los helechos viven de esta luz, ¿no? Claro. Entonces, cuidar esto y esa perspectiva, ¿no? Es una gran terraza. Sí. O sea, esto puede medir un 8x8, un 13x13. Pues se puede medir, sí, 8x7, 56 metros cuadrados, más lo que tú quieras hacer el día de mañana ya, ¿no? Pero esto es un poquito lo que te da. Qué bonito el mobiliario. Y se puede comprar con muebles. Con muebles, sí, sí. A ver, si te fijas, ahorita me prestaron todos los muebles. Tienen el dato de cada uno, o sea, tú llegas el QR, igual que los artistas, todos nos hicieron igual que los tapetes, los de Rock Company nos prestaron. Compren la completa, jóvenes. Ya, compren la completa, ¿no? Pero ¿no? Y maestro, más o menos platícanos un poco de la construcción, ¿cuánto tiempo lleva hacer una obra como esta? A ver, nos tardamos un poquito más de 2 años. Ok. Un poquito más de 2 años. Ustedes ejecutan. No, sí, a ver, yo siempre he dicho que un proyecto que hacemos del despacho lo ejecuta un tercero no queda bien. Porque este tipo de cosas es cuando tú vienes y la casa, yo insisto, la casa te dice qué hacer, ¿no? Entonces llegas, te lo pide, oye, hazme ese tal y ábreme, llegas. Y yo sí, a ver, con todo, yo insisto, es una lástima, un proyecto que sale del despacho ejecutivo y lo entregas es un proyecto castrado. O sea, si tú lo vas siguiendo y hablas con el cliente, oye, le podemos hacer esto, le podemos hacer el otro, o un tema de quito este muro, saco esto, tal, pues jala mucho mejor. Y eso te vas dando cuenta porque, a ver, uno no es Gaudí, para que tengas todas las cosas claras, entonces el hecho de que vayas tú viendo la casa y horas y horas y horas, a ver, el éxito del proyecto equivale a las horas que tú al final también, sé que hay una parte que es el estilo que tú traigas, pero también hay una serie de horas que una obra merece, ¿no?
Esa es la realidad. Entonces, sí buscamos que la ejecución se dé bien porque es la calidad de la obra, tanto visual como en ejecución, ¿no? Entonces, todas nuestras placas son grandes, o sea, tenemos todo ese cuidado que si no lo haces tú, pues el proyecto demerita mucho, ¿no? Esa es la realidad, Abraham, ¿no? Excelente. Sí. Maestro, ¿cómo lo podemos contactar? ¿Cómo están en redes sociales? Farré Arc, tal cual. Y ya es la cuarta parte y espero en poco tiempo enseñarte una quinta casa. ¿Cuántas obras estamos haciendo en este momento? Mejor no me lo digas porque falta temporada, pero muchas afortunadamente bien. Bendito seas Pero Dios. bien, lo más importante, todas diferentes, porque están en lugares diferentes para personas diferentes con necesidades diferentes. Entonces, muchos despachos de arquitectura se van llegando el molde y lo ponen tanto en Oaxaca como lo ponen en Valle Bravo, como lo ponen en México. Nuestras casas, afortunadamente, todas son totalmente diferentes, porque no, eso es lo que nos da un punto de oportunidad. Y cuando tú llegas a un terreno y hablas bien con el terreno, sabiendo que este terreno, el tema era esto, pues aprovechas y le sacas todo el provecho a esto, ¿no? Felicidades, maestro, y muchísimas gracias por compartirla. No, Abraham, siempre es un gusto. Es un honor estar acá. Ya, no, el honor es mío, ya sabes, siempre es un gusto, ¿de acuerdo? Jóvenes, pues vamos a despedirnos con la fachada posterior. Va, te acompaño, si me permites. Es muy potente, porque aunque es muy alta, sí, se siente horizontal. Sí, ¿sabes? sí, trae truco, y eso se lo da el vidrio abajo, ¿estás de acuerdo? El hecho que no hay nada que le estorbe, marca mucho más fuerte la línea horizontal abajo que lo vertical. Y siempre he dicho, a mí en lo particular, que las casas, por lo menos las casas, es un acierto que sientas ese tema horizontal. Sí. Se vuelve una escala más padre, ¿no? La línea horizontal, decía Frank Lloyd Wright, sí, que era la que le gustaba a la tierra. No, sin duda. O sea, bueno, él hacía inclusive los tabiques más delgaditos con el fin de extender, ¿no? Y hacía techos bajos. Y techos bajos que hoy creo que no es lo correcto, pero a mí me fascina que en las casas siempre manden esas líneas horizontales, ¿no? Y ahí tienes ya el juego de los volúmenes. El hecho que gires el volumen, hace que se note hasta atrás, ¿no? Y estos árboles que nazcan otra vez, ¿no? Sí, no, hombre, estas que son jacarandas. Jacarandas. Plantamos al final, entre adelante y atrás, 20 árboles, ¿no? Al final de la obra. Cuando estas jacarandas hagan copa. No, va a ser una chulada, ¿no? Un espectáculo. Porque te van a jalar hacia otro nivel que no ves desde allá abajo, desde el tema del jardín, ¿no? Claro. Entonces tienes toda esta área que puede ser lo que tú quieras, ¿verdad? Así es. Habitaciones, gimnasio, alberca. Despacho, estudio, despacho. Lo que sea, ¿no? Lo que quieras. Escuela. No, bueno, no, ahí nos corren. Pero todas las demás actividades son válidas. La piedra volcánica. Sí. Los regalos que te dan, ¿no? Y esa esquina qué potente se ve, ¿no? Y la proporción de la ventana arremetida, eso también es un truco, ¿no? El que tú pongas los vidrios enfrente es muy diferente a que los eches para atrás en el fin de que marcan mucho más una ventana. Yo sé que las terrazas no se usan como tal, pero el hecho que puedas abrir el vidrio y que te permita esa fuerza, pues vale la pena. Muy diferente hubiera sido con el vidrio enfrente. Oh, totalmente. Sí. Y me gusta porque no es mucha profundidad, ¿verdad? ¿Qué será? ¿1.20? Y yo creo que hasta menos, ¿va? Menos. Hasta menos. La de allá en el punto más alto creo que está en 90 con 60, una cosa así chica, pero suficiente para que entendamos esa profundidad, ¿no? Y que además nos ayuda mucho a contener un poquito del sol. Así es. ¿Verdad? Siempre la ventana adentro refresca. Es buen recurso. Y además el hecho que abras ventanas y que tengas todavía ese filtro más, creo que embellece los espacios. Claro. Sí, siempre poder salir a respirar. Sí. El balcón no se usará mucho, pero siempre el poder abrir la ventana y respirar aunque sin que salgas. Sí, vale oro. Ve tu remate hasta la entrada, ¿no? Sí, también esa magnolia. Va a ser lo suyo. Va a ser lo suyo. El cielo se va a pintar de verde. Sí. Bueno, no. Abraham, como siempre, mil gracias. De verdad, te lo agradezco. Sé que vienes de Puebla, pero ya estás, ¿de acuerdo? Pero no podíamos dejar pasar esta gran oportunidad. Yo sé que tanto yo lo disfruté, pero sé que varias personas lo van a disfrutar igual que yo. Te agradezco. Yo siempre disfruto que nos vengas a ver. Mil gracias. A ustedes, jóvenes, es con muchísimo gusto. ¡Cota Paredes, adelante!